7:37 de la mañana, Cáncer TV Noticias, un nuevo día, un tema recurrente. Entonces la gente me escribe, me dice, por favor, vuelva a tocar el tema. Porque a veces las familias, todas creemos que somos inmunes a una realidad que golpea, que ha golpeado a muchas familias, no solamente en Panamá y Latinoamérica. Se trata del tema del suicidio. Y junto con ello, cuando ocurre un suicidio, por las razones que sea, siempre hay impacto en la familia, en los amigos más cercanos. Y esto, de alguna manera, también hay que tratarlo. Y es una realidad que muy pocos lo hacen. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay especialistas, pero resulta que también hay una fundación que le hemos traído en otras ocasiones, la Fundación Piero Rafael Martínez y la licenciada Rita Barrera de Segura. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Primero que todo, es un tema... Mire, yo he hecho varias entrevistas sobre el tema y todos coinciden en lo mismo. Los familiares sienten una culpabilidad por no haberse percatado de que ese suyo, esa parte de su vida, se quitó la vida. Como ese fue mi culpa, no me di cuenta de nada. Pero si él duerme conmigo aquí mismo junto al cuarto de al lado, ¿cómo no me percaté? ¿Qué ocurre en todo ese devenir, en toda esa mentalidad de esos familiares? Buenos días. Buenos días, antes que nada. Es importante destacar que cuando una persona tiene una pérdida, lo que viene después de es un proceso de duelo. Y dentro de ese proceso de duelo podemos encontrar, como usted acaba de mencionar, la culpa. Esa culpa que tenemos que determinar si es real o no lo es. Y cuando se da el caso del suicidio, esa muerte por suicidio, pues las personas tienden, esos parientes cercanos, esa mamá, ese hermano, ese profesor, ese consejero, ese amigo del colegio tiende a pensar en esa culpa. ¿Cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo no me dijo? ¿Cómo no vi estas señales? Que sabemos ya por literatura revisada que el suicidio no es una decisión que se toma en el mismo instante. ¿Qué señales puede haber, por ejemplo? Y pienso mucho en un caso de jóvenes entre, qué sé yo, 18 o a 35 años. ¿Qué señales puede haber que una persona pueda captarla? Porque a veces un niño, mis hijos me hacen un berrinche, se meten al cuarto, pero yo sé que van a salir al rato. Pero ¿qué hay? ¿Qué puede hacer la diferencia para captar algunas señales? Bueno, es importante también mencionar que el suicidio no es una decisión que se toma en el mismo instante. De allí que poco a poco en el tiempo, esta persona que ha tenido esos pensamientos suicidas, pues se va alejando de la vida. Se va alejando de los amigos, se va alejando de esa mamá. A veces vemos que en una casa parece que cada miembro del equipo es una isla. Entonces no nos damos cuenta los profesores, la madre, y este individuo se va alejando poco a poco. Y también, de alguna manera, también lo va anunciando. El día que yo me vaya, todos van a saber quién era yo, que yo no tenía la culpa, que la culpa era de mi hermano. O sea, cosas como esa, que uno tiende a minimizar, más que nada, que es una realidad y que es un pensamiento que puede ser real. ¿Hay síntomas físicos que uno puede saber de ellos, por ejemplo? Por ejemplo, el aspecto del sueño, del hambre. Claro que sí, cómo no, una persona... El tema es que el mismo individuo va a tener algunos pensamientos y algunas conductas, pero también esas personas que están a su alrededor pueden observar, por ejemplo, esa falta de decaimiento, esa falta de esperanza, todo lo ve negativo, todo lo ve oscuro, porque hay que ser muy puntual en esto. El suicidio es una decisión permanente para una experiencia que puede ser temporal. Puedo yo resolverla de alguna manera, sin embargo, él ve el suicidio como con esto voy a acabar. No es que quiero acabar con mi vida, es que quiero acabar con el dolor. Hay situaciones que son precondicionadas, por ejemplo, un adulto mayor, una persona con una enfermedad terminal, y que de cierta manera uno puede esperarlo. Aquí no cuadra lo que usted acaba de mencionar, o solamente son los casos donde usted menos lo espera, o la familia en este caso, ¿no? ¿O es de todo un poco? Yo creo que de todo un poco. Yo creo que en lo que nosotros hemos revisado con pacientes que hemos atendido particularmente, pienso que hay de todo un poco. Puede haber un adolescente, un joven de 16 años que la novia lo deja y que definitivamente decide ante ese hecho tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces eso para nosotros es un indicativo de que este individuo, su capacidad de afrontamiento es lo que realmente no le ha permitido buscar una alternativa. Bueno, no me quiere, a lo mejor esta no es la novia, voy a buscar otra más adelante, pero para él... yo diría que aquí nos deja una reflexión a todos los adultos y sobre todo a los padres. Tenemos que enseñar a los hijos a que la vida tiene esos momentos de alegría, pero también de fracasos. ¿Y cómo yo afronto esos fracasos? En la medida en que yo como padre tal vez quite esas piedras del camino del hijo, tal vez no estoy haciendo la tarea. La tarea es dotarlos de herramientas para que ellos finalmente puedan volar. Yo aspiro que, o sea, parte natural de la vida, perdón, borro esa parte, yo aspiro. Parte natural de la vida es que en un futuro mis hijos me den cristiana sepultura, es lo natural.
Pero cuando ocurre al revés, porque incluso si yo pierdo a mi esposa, soy viudo. Si pierdo a mis padres, soy huérfano, pero no hay palabra para definir si pierdo a mis hijos. No tiene nombre. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo los familiares pueden enfrentar a un padre que pierde a sus hijos y más aún en un hecho como suicidio? Ángel, no tiene nombre. La muerte de por sí nos trae mucho dolor. Una muerte natural, una muerte accidental, pero por suicidio, en donde hay ese pensamiento del padre de que se pudo haber evitado esta muerte, pues el dolor es aún más grande. No tiene nombre, como usted lo describe, no tiene nombre. El que un padre muera, aunque sea doloroso, el hijo, la vida lo lleva a que esa es la tarea. Sin embargo, cuando se invierte la fórmula, no tiene nombre. El dolor es muy grande. En algunos casos habrá que llevarlo donde especialistas como ustedes. Claro que sí. Nosotros tenemos que tener presente que ante una pérdida se va a vivir un duelo. Y eso es normal. Sin embargo, en algunos casos, y principalmente en el suicidio, necesita ayuda profesional. ¿Cómo se le puede acceder a ustedes para tener esa ayuda importante que, hay que decirlo, eso no lo aguanta mucha gente cuando pierde un hijo, ¿no? En el 227-7498 están nuestros teléfonos e igualmente pueden acceder a la dirección de correo proyectosespeciales@duelo.org. Y estamos para servirles. Muchas gracias. Oiga, le voy a exigir que la próxima semana venga, porque también vamos a hablar del tema de cuidados paliativos de las personas adultas mayores, que también la gente me escribe cómo manejar eso. Generalmente cuando uno piensa en la Fundación Periodo Rafael Martínez piensa en unas cosas, resulta que tiene tantas aristas que son interesantes de manejar y que a veces son muy íntimas. Claro que sí. También yo creo que el espacio es bueno para mencionar que cuando hablamos de pérdidas, no solamente nos referimos a seres queridos. Las pérdidas son desde que el niño nace. Cuando ese niño sale del vientre de su madre, pues le corresponde aprender una nueva vida. Es una manera de morir para volver a nacer. Entonces, una pérdida está en las del crecimiento, separación y divorcio, cuando se muere una mascota, cuando me jubilo, cuando me despiden, cuando el duelo migratorio, que es cuando ese éxodo de personas que está saliendo de su país y ahora le toca aprender hasta comer diferente, se vive una pérdida y pues la persona elabora un duelo. Y por ejemplo, en el duelo migratorio, la persona tiene el reto de que tengo esa nostalgia de mi país, de las cosas que yo amaba en este país, pero también tengo el reto de aprender la nueva fórmula del país donde he llegado. Y pues la Fundación en ese trabajo de acompañamiento y de asesoramiento en la parte psicológica a personas que pierden, pues estamos ahora próximos al mes de septiembre, vamos a traer un experto, al doctor Gómez Sancho desde España, para que nos enseñe sobre los cuidados paliativos, cómo dar esas malas noticias, de qué manera, cuál es el abordaje, que a veces vemos en los medios y en muchos lugares que la gente dice, pero es que, ¿cómo me dijeron esto de esta manera? ¿Cómo es posible que salió en las redes sociales sin que lo supieran los papás? Entonces, en ese acompañamiento, en esos cuidados paliativos, vamos a apuntar. Que cuando uno va a una honra fúnebre a una persona, incluso no sabe qué decir. Claro. A veces uno dice buenas tardes, uno dice, pero ¿cómo voy a decir buenas tardes? Yo mismo después que acabo de decir. Y otra cosa, con ustedes aprendí que la palabra duelo no significa muerte, que existen muchas otras formas de duelo, como usted acaba de mencionar. De hecho, nosotros este año en la familia perdimos un perro y de verdad que fue un dolor muy grande, no lo esperé tener. El perro forma parte de la familia. Sí. Entonces, y mire, usted dijo en la familia, cada miembro de la familia va a vivir el duelo de manera diferente y eso tenemos que respetarlo. Y usted me puede preguntar, bueno, Rita, ¿y cuál es la fórmula mágica? Pues permitirte expresar tus sentimientos, permitir que ese niño de repente estos días a lo mejor tiene un tema con el apetito o que le cuesta mucho estudiar porque se pierde la concentración. Eso es muy importante en el duelo. Una de las señales pues es que esa persona, la falta de concentración, yo voy con este vaso, ¿para dónde iba con este vaso? Ese número de teléfono que lo guardaba con mucha facilidad, ahora no lo recuerdo. Y eso es propio de que está dentro del proceso de duelo. Y en el caso de los niños, como usted me mencionó hace unos... Creo que el año pasado, de que a veces los niños piensan que mágicamente va a aparecer la persona. Claro que sí. Los niños, y también aquí darle una asesoría a ese papá, a veces hasta en los mismos escenarios educativos, porque por ejemplo cuando le dices a un niño que el papá está en el cielo, él literalmente interpreta según ese pensamiento mágico que él puede ir al cielo. Yo recuerdo un casito de un niño que su padre había muerto en un accidente, un niño de 5 años, se le dice al niño que el papá estaba en el cielo, este niño vivía cerca del aeropuerto, entonces la mamá tenía esa constante dificultad porque el niño corría hacia el aeropuerto y ella no comprendía qué era lo que estaba pasando y el niño nos comparte a nosotros, bueno, es que mi papá está en el cielo y yo quiero ir en un avión a buscarlo.
Entonces, con ese pensamiento y esas ideas, yo creo que es una información de mucho valor para los papás. A los niños hay que decirles la verdad. Solo hay que bajar al grado de madurez del niño. Hay que compartirles la información. Licenciada Rita Barrera de Segura, como siempre, gracias por estar con nosotros de la Fundación Piero Rafael Martínez. No es fácil, nunca será fácil. No creo que uno lo pueda superar de una manera que uno considere, pero existen especialistas para hacerle frente a la depresión que puede darse o el sentimiento de culpa tras un suicidio dentro del seno familiar.